mujer embarazada. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 25 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, quiero recordarle la importancia de estar haciendo su cuaderno de notas aunado a las actividades de aprendizaje que se vean dejando paulatinamente en cada una de las sesiones. Esto le permitirá a usted el reforzamiento de los conocimientos respectivos. Asimismo, también le quiero hacer mención que es de vital importancia que usted esté llegándose a su tutor para efectos de las dudas que tenga y que puedan ser aclaradas paulatinamente. La sesión anterior usted recordará que estamos con un tema que es de vital importancia dentro de las empresas, que es la parte de proyectos de inversión. ¿Sí? Nos fuimos adentrando con otro método de evaluación que fue la tasa interna de retorno, en la que un momento dado nos va a permitir poder saber con qué tasa vamos a recuperar la inversión que está realizándose por parte de los inversionistas paulatinamente. Esta tasa obviamente es una tasa comparable contra el costo de capital promedio ponderado para efectos de la toma de decisión. Y lo que le comentaba y le quiero hacer la reiteración en este momento es, en un momento dado, la importancia que existe de estar comparando cada uno de los métodos para la toma de decisión. Cómo nos vamos a ir adentrando paulatinamente en cada uno de ellos, y eso es de manera significativa. Va a ser importante porque usted le permitirá conocer la factibilidad del proyecto de inversión antes de poderlo llevar a cabo. Mientras estemos haciendo análisis sobre la mesa, en papel, va a permitir usted hacer decisiones o cambiar un momento de estrategias que en un momento no le estén dando la factibilidad correspondiente. Esta va a ser nuestra sesión 25 y vamos a entrar con los objetivos específicos de esta sesión. El primer objetivo es, habrá aprendido el cálculo para determinar el índice de rentabilidad y la gran importancia que tiene consigo en la evaluación de los proyectos de inversión. Usted recordará que la sesión anterior también vimos de una manera introductoria el índice de rentabilidad, que en este momento lo vamos a reforzar más. Y el siguiente punto es, habrá aprendido el cálculo para determinar el periodo de recuperación. ¿Sí? El periodo de recuperación va a ser otro método, al igual que el índice de rentabilidad, va a ser otro método para evaluar proyectos de inversión. Aquí en el periodo de recuperación, como bien lo menciona, la palabra de periodo va a ser en un momento dado el tiempo con el que nosotros vamos a retornar o a recuperar el dinero que se realizó como inversión inicial. Usted se puede dar cuenta que hemos aprendido importes, tasas y tiempo. O sea, tenemos variedad para efectos de que pueda usted determinar y tomar decisiones al respecto en cada uno de los proyectos correspondientes. Si bien le parece, daremos inicio a nuestro primer método que vamos a ver, aunque ya viene siendo el tercero, pero me refiero al primer método de esta clase, que es el índice de rentabilidad. Y dice, ¿qué es el índice de rentabilidad o IR, como lo vamos a conocer? Dice, es otra herramienta para evaluar proyectos. Es el índice de rentabilidad que es la razón entre el beneficio y el costo. ¿Sí? En un momento dado, ¿cuál va a ser el costo que va a repercutir en el proyecto de inversión y qué beneficio me va a dar al respecto? ¿Sí? Cuando hablamos de beneficio-costo hablamos un tanto de la utilidad, de un tanto el valor agregado, perdón, el valor agregado que pueda tener el proyecto de una manera intrínseca. ¿Sí? Este índice se define como el valor presente de los flujos de efectivo esperados de una inversión dividido entre la inversión inicial, y su fórmula es la siguiente. Recordemos un poco para no perdernos de vista el tema cuando hablamos de valor actual neto, ¿sí? Recuerde que tenemos los flujos de efectivo acompañados
de una inversión inicial. Obviamente estos flujos van a estar descontados por medio de una tasa, que ya la conocemos, que es el costo de capital promedio ponderado, ¿sí? Y esta tasa va a estar descontando, cabe la redundancia, a los flujos al año cero, para que en un momento dado la sumatoria de los flujos descontados a una tasa menos la inversión inicial podamos determinar el valor actual neto, ¿sí? Así es como nosotros determinamos, o como hemos visto en sesiones anteriores, la determinación del BAN para efectos de toma de decisión. Ahora vamos a entrar con un tema que dice el índice de rentabilidad, ¿sí? Quise un momento recordar un poco el tema del BAN, porque para efectos del índice de rentabilidad va a ser de vital importancia apoyarnos en el método del BAN. Y nos dice, voy a leerles de nueva cuenta el segundo bloque, dice, este índice se define como el valor presente de los flujos de efectivo, aquí está, el valor presente o el valor actual neto de los flujos que se están realizando, ¿sí?, esperados de una inversión dividido entre la inversión inicial. Es decir, el índice de rentabilidad va a ser el BAN de los flujos, ¿sí?, de efectivo esperados entre la inversión inicial. Esto nos va a dar, obviamente, nos va a dar como resultado la rentabilidad, ¿sí?, la rentabilidad que tenga el negocio de manera porcentual, ¿sí? Es decir, qué tan rentable es el negocio, hablando porcentualmente, ¿sí? ¿Qué tan rentable es el negocio hablando de manera porcentual? Eso es lo que nos va a ayudar mucho el índice de rentabilidad. Obviamente tenemos que partir de nuestros flujos, de nuestra inversión inicial, conocer toda esta base de datos para poder determinar el resultado determinante. Si bien le parece, vamos a entrar con un ejercicio y dice lo siguiente: una empresa está interesada en iniciar un proyecto de inversión y le solicita a usted que lo evalúe por el método de índice de rentabilidad, por lo que se le proporciona la siguiente información. Vamos a, como lo hemos hecho en nuestros ejercicios, y creo que es de vital importancia poderlo entender, yo se lo doy como sugerencia, es poner nuestros datos. Antes de poner nuestros datos, lo invito a que pongamos de nueva cuenta nuestra fórmula, ¿sí?, para que de ahí partamos. Perdón, creo que estamos aquí muy apretados. Para que de ahí partamos en la determinación de lo mismo, ¿sí? Índice de rentabilidad. Usted recordará que va a ser igual a el BAN de los flujos, y esto va a dividir a la inversión inicial, ¿sí? Y vamos a poner nuestros datos ahora, si bien le parece, nuestros datos. ¿Nuestros datos cuáles van a ser? Bueno, en primera instancia, la inversión inicial. Y también nos dan los flujos, ¿sí? Los flujos del año 1, el flujo del año 2. Vamos a ver cuántos años son. Son 5 años. Aquí están los 5 flujos. Y también nos da nuestra tasa de descuento, K, ¿sí? En la inversión inicial sabemos que es de 1.500.000 pesos. El flujo del año 1 es de 134.500. El flujo del año 2 es de 456.000 pesos. El flujo del año 3 es de 876.000 pesos. El flujo del año 4 es de 1.123.000 pesos, ¿sí?
y el flujo del año 5 es de 1,769,000 pesos. Y vamos a poner de este lado nuestra tasa de descuento, lo voy a pasar de este lado, y nos dice que la tasa de descuento es del 12%. Ahí están nuestros datos. En base a nuestros datos vamos a empezar a dar solución al problema mismo. ¿Sí? Y también obviamente no perdamos que tenemos que interpretar el resultado. Y dice lo siguiente, como bien lo menciona la fórmula, lo que hay que determinar es el van de tan solo los flujos de efectivo. Y por ende vamos a sustituirlo como se ha hecho anteriormente. Entonces, el van ya lo tenemos más que determinado, más que dominado. Tiene que ser en un momento dado, van va a ser igual a la inversión inicial, que es de 1,500,000 pesos, más los flujos. Flujo del año 1 es 134,500, que divide a la tasa de 1 más la tasa de descuento, que es del 12%, elevado a la 1, más, pongo el flujo del año 2, 456,000, igual que divide a 1 más la tasa a la 2, después el flujo del año 3, 876,000, que divide a 1 más la tasa elevado a la 3, más el flujo del año 4, que es 1,123,000, que divide a 1 más la tasa elevado a la 4, y el año 5, que es 1,769,000, que divide a 1 más la tasa elevado a la 5. ¿Sí? Aquí ya tenemos, conforme a nuestra fórmula del van, ya tenemos sustituido cada uno de los flujos. Vamos a determinar el valor actual correspondiente. ¿Sí? El van va a ser igual a la inversión inicial, 1,500,000, más obviamente el resultado que vaya dando de la división paulatina de cada uno de los factores. Recuerde, operaciones de adentro hacia afuera. Usted tiene que determinar la parte del denominador para que posteriormente el numerador divida al denominador. En ese caso va a ser 134,000, que divide a 1,12 a la 1, que ya usted ya tuvo que verlo, 1 más 0,12 es 1,12 a la 1, viene siendo el mismo resultado. Y así paulatinamente en cada uno de los factores. En este caso es 1,12 a la 2, 1,12 a la 3, sucesivamente. Ya cuando tenga determinados los denominadores, entonces ya puede dividirlo contra el numerador correspondiente. Y ya cuando tenga la sumatoria de los flujos, ahora sí puede aminorarle la inversión inicial. Cuando ya en ese momento que usted haga esa operación, va a poder determinar el valor actual neto, que en este caso es de 2,559,326,77 centavos. Aquí está el valor actual neto de los flujos que presentamos descontados a una tasa del 15%, del 15%, y eso fue lo que en un momento dado nos estuvo arrojando. Ahora bien, sustituyendo en la fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hacer para efectos de la rentabilidad? Es el van va a ser igual lo que nos mencionaba, el van de los flujos, que es de 2,559,326,77, divididos entre la inversión inicial, que es de 1,500,000. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Con esto nosotros vamos a determinar el índice de rentabilidad, y el resultado es de 1,70. ¿Sí? 1,70. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir este resultado? Dice, este indicador nos dice que por cada peso invertido en el proyecto,
este mismo arrojará una rentabilidad bruta de 1.70 pesos, ya que la rentabilidad neta es de 70 centavos. Mire, vamos a verlo de este punto de vista. ¿Sí? Aquí está el proyecto de inversión. ¿Sí? El proyecto de inversión, obviamente para efectos del proyecto de inversión hubo aportación de dinero. ¿Sí? Obviamente por cada peso que está aportando el accionista o el inversionista en este caso, le va a dejar un rendimiento, ¿sí? ¿Sí? Va a dejar un rendimiento neto de 70 centavos, ¿sí? De 70 centavos. Y obviamente, ¿por qué 70 centavos? Porque el rendimiento bruto, ¿sí? Es de 1.70 pesos. Pero obviamente, ¿por qué le digo bruto? Porque en un momento dado, al quitarle el peso invertido, sí, o sea, el proyecto está diciendo que tiene un rendimiento de 1.70 pesos, pero al quitarle el peso que está aportando el accionista, está quedando tan solo 70 centavos como rendimiento neto. Entonces, si usted lo quiere ver de punto de vista porcentual, le está generando un rendimiento casi, o mejor dicho, del 70% por cada peso que usted está invirtiendo. Este proyecto tiene mucha viabilidad, ¿sí? Le está generando una aceptada tasa para efectos de maximizar el dinero. ¿Qué pasa si en algún momento a lo mejor este indicador nos hubiera dado, por poner un ejemplo, punto 50, ¿sí? Nos hubiera dado punto 50, ¿qué hubiera sucedido? Que por cada peso invertido, ¿sí? Tan solo estamos recuperando ni el peso. Estamos recuperando tan solo 50 centavos. ¿Sí? Usted obviamente como inversionista va a querer lo mínimo recuperar para salir, como dicen a tablas, ¿sí? Salir igualito, el peso. Pero en este caso, si usted le da un índice de rendimiento de 50 centavos, pues realmente no está recuperando ni su inversión inicial. En ese momento, esto, o sea, ese indicador se desecha totalmente, porque no le está dando el rendimiento esperado. ¿Sí? Entonces, tiene que tomar en consideración, fíjese la gran importancia que tiene este método de evaluación económica, la parte de la rentabilidad, la parte que nos va a dejar, ¿sí?, ese buen sabor de boca si es que suceden las cosas. ¿Sí? ¿Qué tan rentable está haciendo el negocio partiendo de otro método de evaluación? Por eso yo lo comentaba en sesiones anteriores, la importancia que existe de estar jugando o de comparar, jugando en el sentido de la palabra, de compararlo. Muchas veces los financieros utilizamos esta palabra de jugar, pero no quiere decir que es maliciosamente, sino me refiero a jugar en el aspecto de estar maniobrando los métodos de evaluación económica, porque en base a eso usted va a estar tomando decisiones y cómo se van dando paulatinamente cada una de ellas, ¿sí? Cómo de cierta forma van apoyándose, auxiliándose para efecto de la toma de decisión. Pero todo parte, fíjense bien, todo parte de sus estados financieros pro forma, principalmente el flujo. El flujo es el alma del proyecto de inversión. Entre mejor lo tenga identificado, va a ser mejor su evaluación económica. Y a su vez, en el momento que no exista factibilidad, como sucede en el tema que le comentaba, si existe un índice de rendimiento de 0.50, tenemos que retornarnos al flujo y empezar a ver las opciones o las estrategias que debemos de hacer para que exista un índice aceptable, como es el de nuestro caso, de 1.70, que nos está dejando ya de rendimiento neto 70 centavos por cada peso invertido. ¿Sí? Bajo ese esquema es de vital importancia, el conocer en un momento dado la parte enriquecedora, ¿sí?,
la parte enriquecedora de cada uno de los métodos de evaluación de proyecto de inversión. Cómo se van interactuando y cómo sirve para toma de decisión y cómo sirve para compararse con otros mismos. Entonces, bajo ese esquema, fíjese el índice de rentabilidad cómo nos está apoyando para la toma de decisiones y lo que le comento, el flujo de efectivo primordial. En base a ese estado financiero, va a estar usted haciendo los movimientos respectivos para que exista algún planteamiento diferente. Recuerde que en los proyectos es la viabilidad, el replanteamiento o bien desecharlo. Entonces, antes de llegar a la parte de desecharlo, hay que buscar un replanteamiento en donde en nuestra base de datos, en nuestra información financiera, que nos permita tomar decisiones. También no trate de hacer milagros, porque los milagros, sí muchas veces los creemos, pero muchas veces es difícil que se nos cumplan. Pero sí hacer estrategias o ajustes que nos permita en un momento dado buscar niveles de factibilidad. ¿A qué me refiero con el tema de que no haga milagros? Imagínense, usted dice, bueno, yo tengo una capacidad para hacer una producción de 1000 unidades y es lo mismo que puedo vender. Pero ya después de haber hecho los números, me dice que el índice de rentabilidad es de 0.50. Caray, ¿qué debo de hacer? Voy a incrementar las unidades, las voy a incrementar a 3 millones. Si su capacidad instalada es de 1 millón, ¿cómo va a producir los otros 2 millones que le hacen falta para encontrar factibilidad? ¿Sí? Entonces, trate cuando empiece a hacer los movimientos o los ajustes correspondientes, trate de darle lógica al respecto. Por eso lo que digo, no hagan los milagros, porque si su maquinaria o su capacidad instalada, su mano de obra, nomás está preparada para 1 millón, ¿sí? No quiere decir que no pueda sacar los 2 restantes, pero eso va a implicar otro proceso que usted no tenía contemplado y tenga cuidado al respecto. Le puede salir contraproducente su estudio de factibilidad en los proyectos de inversión. Entonces, bajo ese esquema, es un momento dado la parte que yo le quiero aclarar en el aspecto del replanteamiento. Ok, tengo 1 millón, no más puedo producir eso. Bueno, puedo ver en dónde puedo hacer un replanteamiento en mis costos, en mis gastos o en alguna decisión financiera, o bien puedo mejor aminorar mis unidades, puedo ser más productivo si soy menos acaparador del mercado, etcétera. ¿Sí? Nuestro siguiente método para evaluar se llama el periodo de recuperación. Mire, le voy a pedir el favor que me acompañe al pintarrón para que veamos lo que significa el periodo de recuperación. Si usted se pudo percatar, ya hemos conocido montos, hemos conocido tasas, hemos conocido un sinfín de interpretaciones, ¿verdad?, dentro de nuestros métodos de evaluación financiera. Pero ahora vamos a conocer algo que es muy importante. ¿Sí? Cuando hablamos de periodo de recuperación, yo siempre lo ligo a una palabra que no es más que el tiempo. ¿Sí? Una palabra especial que se llama tiempo. Y el tiempo es muchas veces lo que nos hace que nos absorba parte del mismo en las actividades que realizamos dentro de la empresa. El tiempo es un factor clave, un factor a favor o bien en contra, sea su caso. Entonces, así como tenemos el tiempo medido como seres vivientes en este mundo, también las empresas están contra tiempo. Y el tiempo también representa toma de decisiones acertadas o todo lo contrario. Entonces, el periodo de recuperación tiene esa gran cualidad de determinar el tiempo correspondiente. ¿Sí? ¿Y qué nos dice que es el periodo de recuperación? Nos dice la cantidad de periodos que han de transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo iguale la inversión inicial. Seguimos otra vez con nuestra línea de tiempo. ¿Sí? Siempre cuando le he mostrado la línea de tiempo, he puesto el signo de pesos abajo de cada uno de los años. Ahora no voy a poner el signo de pesos momentáneamente, porque ahora lo que a nosotros nos va a importar va a ser
esto. ¿Sí? El tiempo. Los años, ¿sí? Principalmente. Cuando hacemos el proyecto de inversión decimos, vamos a proyectar a 5 años, o vamos a proyectar a 6 años, o a 10. Ahí está, ¿sí? Ahí está la parte del tiempo. El momento de los años que usted haya querido proyectar, va a partir el periodo de recuperación, ¿sí? Obviamente, ahora sí le voy a poner el signo de pesos, ¿sí? Ahora sí le voy a poner el signo de pesos a cada uno de los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base al signo de pesos voy a empezar a determinarlo, ¿sí? A determinar el periodo de recuperación. ¿Por qué? Porque por medio de los flujos voy a estar amortizando. Aquí hay una palabra muy interesante. Los flujos de efectivo, este periodo va a ser amortizar, ¿sí? O ir descontando, descontar los flujos de efectivo contra la inversión inicial, ¿sí? ¿Sí? Los flujos de efectivo contra la inversión inicial, y en ese momento no perdamos de vista que nuestra base va a ser el tiempo, los años. Eso va a ser el periodo de recuperación, ¿sí? El descuento o la amortización de los flujos de efectivo en relación a nuestra inversión inicial. Y ahí podremos decir cuántos años se está recuperando, en meses también, cuántos años y meses, ver opciones que nos permita tomar decisiones al respecto, y el periodo de recuperación va a tener esa gran cualidad. Muchas veces cuando estamos haciendo los proyectos de inversión, muchos dicen, bueno, ¿y de cuánto va a ser nuestra rentabilidad? Ya la conocemos, ya sabemos cómo determinar una rentabilidad. ¿Y cuál va a ser mi tasa? La tasa mínima que vamos a aceptar, ya la calculamos. ¿Y cuál va a ser nuestra tasa interna de retorno? Ya también la calculamos. ¿Cuál va a ser el valor del proyecto? Ya también lo calculamos. ¿En cuánto tiempo lo voy a recuperar? Ahí es lo que estamos entrando, ¿sí? Se fija que con estas preguntas que acabo de hacer mención, existen las respuestas dentro de los métodos de evaluación que estamos viendo cotidianamente. ¿Por qué? Porque obviamente que en base a esas cuestiones que son fundamentales para poder llevar a cabo un proyecto, está la respuesta en los métodos. Ahora nos vamos a meter al tema del tiempo. Es utilizado el método del periodo de recuperación. Dice, en algunos estudios realizados demuestran que las compañías que utilizan el método del periodo de recuperación lo utilizan como complemento de otros métodos, ya que por su fácil determinación les permite a los analistas intuir acerca de la recuperación en tiempo de un proyecto, ¿sí? O sea, es de cierta forma un método de apoyo. Un método de apoyo no quiere decir que se esté menospreciando la función del método. Es tan solo de apoyo, así como puede ser el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etcétera. El periodo de recuperación nos va a permitir como una toma de decisión adicional o una respuesta adicional a la serie de preguntas que pueden ir surgiendo. Lo cierto es que este método también puede ser utilizado con cierto fundamento en economías inestables, con inflación aguda, donde la gran incertidumbre determina que los inversionistas determinen de una manera rápida su periodo de recuperación, ¿sí? Aquí, ¿cuál es lo enriquecedor de este método? Es lo fácil de poderlo determinar. Usted puede tener rápidamente los flujos, los puede calcular en la cabeza y rápidamente los va minorando con su inversión en los años correspondientes y rápido tiene el dato. No va a ser un tanto de estar metiendo la fórmula, si el flujo que divide a 1 más la tasa, pues espérame, la tasa no la he determinado, déjame calcular la tasa y déjame calcular el costo de capital, el costo de la deuda, etcétera. O déjame hacer interpolación para calcular la TIR.
el periodo de recuperación tiene eso, esa facilidad de poder determinar de una manera pronta el resultado correspondiente. Y eso pues obviamente ayuda y aventaja en la toma de decisiones, pero como bien lo comenté hace un momento, es tan solo de apoyo, ¿sí? Obviamente que se tiene que apoyar de otros métodos que ya hemos visto con anterioridad y que próximamente estaremos también aprendiendo. También tiene sus desventajas, también se le conoce al periodo de recuperación como el payback, ¿sí? Pero también tiene sus desventajas el payback. ¿Cuáles son ellas? Uno, los problemas del periodo de recuperación comienzan cuando nos percatamos que no tiene contemplada el cálculo de la rentabilidad del proyecto, ¿sí? Esa es una desventaja porque no tiene calculada su rentabilidad, tan solo tiene determinada o calculada los flujos que van a ir descontando la inversión inicial, pero sin embargo no sabemos si es rentable o no. Tan solo conocemos el tiempo. Si en algún momento queremos decir en cuánto recuperamos en 4 años, sí, pero ¿qué otro método me puede ayudar para calcular la rentabilidad? Eso ya nos estaremos apoyando de uno de los que ya hemos aprendido con antelación. Otra desventaja dice, en efecto, nos dice cuánto tiempo tardamos en recuperar el valor del dinero en el tiempo, pero no cuánto ganamos con el proyecto, ¿sí? Monetariamente, no sabemos cuánto nos puede ayudar a percibir o a ganar, depende de la amortización de cada uno de los flujos. También otra desventaja es que tampoco tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Esto sí es algo que tengo que recalcarlo, porque el periodo de recuperación no va a tener contemplado el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? El costo, ¿sí? El costo del dinero, obviamente la parte de apreciar o depreciar el dinero en ciertos años correspondientes conforme a las proyecciones. Cuando hablamos del BAN, pues sí contemplamos el valor del dinero en el tiempo. ¿Dónde está? En el costo de capital. Cuando calculamos la TIR, de igual forma. Pero aquí, en el periodo de recuperación, no vamos a poder tener esa parte enriquecedora. Ni tampoco considera los flujos de efectivo que se generen después de recuperada la inversión inicial. Ya no vamos a saber qué tanto se pueda dar como flujo de efectivo posteriormente. Aunque sí sabemos que después de haber recuperado la inversión, el siguiente flujo va a ser ganancia para la empresa, ¿sí? La parte medular de recuperar la inversión ya lo consiguió. De ahí en adelante va a ser captar el ingreso correspondiente, lo cual hace que pueda desecharse proyectos más rentables que los que resultan elegidos si llevamos al límite el criterio del periodo de recuperación. Vamos a hacer un ejercicio y nos dice lo siguiente. Dice, a continuación se le muestra una tabla con los flujos de efectivo de una empresa durante 6 años. Asimismo, en el año 0 se ve reflejada la inversión inicial, la cual la empresa desembolsará en ese momento. Por lo que en la siguiente diapositiva veremos reflejado la solución del mismo agregando un par de columnas. Si me le parece, vamos a hacerlo en el pizarrón también, para que podamos entender la mecánica correspondiente, ¿sí? Y para efectos de poder resolver este ejercicio, nos vamos a apoyar de columnas que nos puedan en un momento dado asimilar y entender mejor la solución del mismo. Nuestra primera columna va a ser el número de periodos, ¿sí? El número de periodos, en este caso estamos hablando de años. Y el ejercicio nos dice que son 6 años, obviamente incluyendo el año 0. ¿Sí? El año 0 viene siendo la inversión inicial. Y nos da también los flujos del periodo. ¿Sí? Los flujos del periodo. Obviamente, en el año 0, como es la inversión inicial, recuerde que la inversión inicial es un desembolso de dinero. Es con lo que vamos a echar a andar el negocio. En este caso viene siendo de 700,000 pesos. ¿Sí? Y posteriormente se empiezan a dar los flujos correspondientes, lo que va a estar generándose en cada uno de los años.
¿sí? En el año 1 vamos a tener un flujo de 200,000 pesos. En el año 2 de 123,000 pesos. En el año 3 vamos a tener un flujo de 173,000 pesos. En el año 4 de 126,000. En el año 5 de 35,000. Y en el año 6 va a ser de 189,000 pesos. Ahí están los flujos que nos está arrojando el proyecto de inversión después de haber hecho las proyecciones a 6 años. ¿Cómo nos está arrojando? Y afortunadamente nos arroja saldos positivos al respecto. Ahora bien, para poder empezar a realizar nuestro periodo de recuperación, vamos a agregar 2 columnas más. Una va a ser, o se va a llamar, inversión por recuperar. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un poco más de espacio, perdón, porque si no lo permite y así queda un poco más claro. Repito, se va a llamar inversión por recuperar. Y nuestra siguiente columna se va a llamar tiempo acumulado en años. Listo. Ya tenemos nuestras columnas para comenzar a trabajar. Entonces, aquí es muy fácil una serie de preguntas. En el año 0, obviamente en la columna de inversión por recuperar es porque vamos a ir recuperando conforme a nuestros flujos el saldo anterior. En el año 0, como estamos haciendo el desembolso de la inversión, lo que tenemos que recuperar para el año 0, pues es la totalidad, ¿sí? Porque no ha habido flujos en el año 0, al contrario, hubo la erogación del dinero. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que recuperar es el total, 700,000 pesos en el año 0, ¿sí? A partir de estos 700,000 pesos vamos a ir recuperando en cada uno de los años siguientes. Sabemos ya los flujos en cada uno de ellos. Y en base a los flujos vamos a ir amortizando. En el año, obviamente en el año 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estos 700,000 pesos, que todavía nos falta por amortizar, le vamos a minorar 200,000 pesos porque este flujo es positivo. Representó un ingreso para la empresa. Entonces, fácilmente podemos irlo amortizando con la inversión inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es una resta. Los 700,000 menos los 200,000 nos va a dar un resultado, de 500,000 pesos. Repito, lo que hice fue una operación de resta, ¿sí? Para que me dé la inversión por recuperar. Yo ya recuperé, esto es lo que me hace falta por recuperar, porque yo ya recuperé 200,000 pesos en el año 1. Entonces aquí lo muestro. En el año 1 llevo aquí esta parte recuperada. Voy al siguiente año. Realizo la misma mecánica. A los 500,000 pesos le aminoro los 123,000 y por ende me da un resultado de 377,000. ¿Sí? Prosigo. A esos 377,000 le aminoro el siguiente flujo, que es de 173,000, y nos da un resultado de 204,000. Prosigo. Usted va a decir, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a parar? Pues la respuesta es muy sencilla. Hasta que esto vaya aminorando, porque lo que estoy haciendo es amortizar lo que yo erogué, ¿sí? Para que se lleve a cabo el proyecto de inversión. Entonces los 204,000 le aminoro los 126,000 y me va a dar un resultado de 78,000. ¿Sí? 78,000. Puedo hacer otra operación más, ¿sí? A los 78 le aminoro el flujo del año siguiente y me va a dar un resultado de 43,000.
Y usted me podrá decir, ¿podemos seguir? Ya no podemos seguir, pero le voy a decir por qué. Primero vamos a ir poniendo nuestros años correspondientes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ya no podemos seguir con el siguiente flujo. ¿Por qué? Porque lo que voy a recuperar ya es menor al flujo total. Aquí sí pude hacerlo porque perfectamente podía caber, ¿sí?, sin mayor problema los 700,000 contra los 200,000 y así sucesivamente. Pero en el año 5 ya los 43,000 pesos ya no caben en su totalidad. Aquí vamos a tener que determinar los meses, ¿sí? Hasta el momento hemos recuperado 5 años, ¿sí? Hasta el momento hemos recuperado los 5 años. Es más, de hecho, yo le hago mención en la siguiente diapositiva. Dice, como se puede percatar, en el año 5 la inversión ya fue recuperada. En su mayoría la inversión ya fue recuperada. Sin embargo, existe un remanente por 43,000 pesos que se aplicará en el año 6. Tan solo la parte proporcional y se determinará realizando una regla de 3. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Mire, le vuelvo a repetir para que quede claro. En el año 4, ¿sí?, teníamos 78,000 y nuestro siguiente flujo era de 35,000. Perfectamente podíamos amortizar el importe correspondiente, ¿sí? Perfectamente lo podíamos amortizar. Para el año 6 ya sucede la contraria, ya sucede lo contrario. Tenemos 43,000 pesos y ahora tenemos un flujo de 189,000, ¿sí? Ya aquí ya como que nos hace un poco de ruido al respecto. Aquí ya no lo podemos en un momento dado absorber. Sí se puede absorber, pero eso ya va a ser la parte de meses. Ya no lo podemos absorber como año completo. Tenemos que determinar la parte de meses. Y para determinar la parte de meses tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que calcularlo por una regla de 3. ¿Cómo vamos a calcular esa regla? Va a decir lo siguiente. Dice, si el flujo del periodo por aplicar es igual a 12 meses, porque es el año, ¿sí? Un año tiene 12 meses, entonces la inversión por recuperar es decir, el remanente, ¿sí?, es decir, la parte que nos hace falta por determinar, porque ya no es un año completo, va a ser nuestra incógnita, va a ser X, ¿sí? Entonces, acuérdese usted, hay una regla de 3, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar y posteriormente vamos a dividir, ¿sí? Vamos a sustituir para que nos quede claro. Dice, el flujo del periodo por aplicar, en este caso vienen siendo, es la inversión por recuperar. Vamos a ponerlo aquí, esta es la regla de 3, va a ser la inversión por recuperar por 12 entre el flujo del periodo por aplicar. El resultado me va a dar mi X, que es la que es mi incógnita. Si sustituimos, obviamente la inversión por recuperar, el remanente, son los 43,000, lo voy a sustituir en la parte inferior. 43,000 por 12 entre el flujo del periodo por aplicar. ¿Cuál es el siguiente? Pues los 189 es donde tenemos el problema, los 189,000 pesos. ¿Sí? Y eso nos va a dar un resultado de 2.73. ¿Sí? La parte entera, el número entero mejor dicho, ¿sí?, el 2, representan los meses. ¿Sí?
El número entero representa los meses. El punto 73, ¿para qué nos va a servir? Pues si en un momento dado queremos determinar quincenas, si queremos determinar semanas, días, horas, minutos, segundos, etcétera. Si podemos ir determinando o alargando la escala de tiempo. Pero aquí lo importante es conocer los años y los meses que en un momento dado nos permita saber en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, ¿sí? Entonces, lo que en un momento le comento, el número entero 2 significa que son 2 meses. Por lo tanto, este proyecto se va a recuperar. Aquí ponemos su resultado, ¿sí? Se va a recuperar en 5 años. 5 años, porque son los 5 años completos. 5 años, aquí lo tenemos, miren. Aquí lo estamos observando, es la parte completa en años que pudimos ir amortizando la inversión sobre cada uno de los flujos. Y van a ser 5 años con los 2 meses, que es la parte proporcional. Es por eso que un momento dado, cuando vemos que la inversión está muy por debajo del siguiente flujo, es cuando entran a relucir los meses correspondientes, ¿sí? Entonces, esos 43,000 pesos en comparación a los 189,000 pesos que observamos del flujo, va a representar 2 meses. Por ende, el periodo de recuperación de este proyecto es de 5 años, 2 meses. Eso es lo que se va a terminar por recuperar. ¿Qué se va a terminar por recuperar? Los 700,000 pesos, ¿sí? Los 700,000 pesos que en algún momento se erogaron. Y tomando en consideración los flujos, usted va a decir, bueno, se me hace mucho tiempo para poder recuperar. Aquí viene la parte de estrategia, lo comento. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que vamos a querer? Pues obviamente recuperar lo más pronto posible la inversión inicial. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues incrementar los flujos. Repito, no haga decisiones de milagro. No decir, no, voy a minorar la inversión inicial. Usted ya sabe que la inversión inicial es con lo que usted va a tomar en cuenta para efectos de las decisiones. Considero que en todo la parte evolutiva, la parte que va a impactar dentro del proyecto, van a estar en los flujos. En los flujos hay que tomar las decisiones al respecto para efectos de que se aminore el tiempo, ¿sí? Y obviamente un tiempo considerable que le permita madurar el proyecto. Pero también existe otro método más que significa el periodo de recuperación descontado. Dice, es una variante mejorada del periodo de recuperación, puesto que esta sí cuenta con el valor del dinero en el tiempo. Fíjese bien, aquí me voy a detener un poco con esta definición, porque aquí usted puede percatarse que en estos flujos, ¿sí? Aquí están, en estos flujos, no se consideró el valor del dinero en el tiempo. No existió un costo, ¿sí? Un costo, no existió. Es más, lo invito a que veamos un poquito, antes de pasar al descontado, lo invito a que veamos un poquito el tema de las desventajas. Mire, los problemas del periodo de recuperación comienzan cuando nos percatamos que no tiene contemplado el cálculo de rentabilidad del proyecto. No existe una rentabilidad al respecto. Tan solo existe la parte del tiempo, primera instancia. Y segunda instancia, tampoco tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ni considera los flujos de efectivo que se generen después de recuperada la inversión inicial. No existe, ¿sí? En el mejor de los casos, aquí mencionamos los 189,000 pesos. Lo único que se puede interpretar es que a partir de 5 años, 2 meses, es decir, en el año 5, en el mes 3, va a considerarse en un momento ya la utilidad importante del proyecto, porque el primer paso ya se dio, recuperar. Ya lo que venga ya va a depender en un momento dado pues de usted al respecto, ¿sí? Entonces, fíjese usted la gran importancia que tiene el periodo de recuperación. Ahora, en comparación con el periodo de recuperación descontado, nos dice que es una variante mejorada del periodo de recuperación, pues que esta sí tiene el valor del dinero en el tiempo, al expresar los flujos de efectivo futuros en términos de su valor presente. Es igual que un periodo de recuperación común, con la diferencia
que la acumulación de flujos debe de igualar a la inversión original que se encuentra expresada en valor presente, donde cada flujo es descontado por una tasa de interés que representa el costo de oportunidad de la inversión. Dice bien, ¿qué es lo que en un momento dado nos está dando este periodo de recuperación descontado? Pues un momento dado ir puliendo en un momento dado este método del periodo de recuperación, porque aquí ya está contemplando el valor del dinero en el tiempo. ¿En dónde lo contempla? Fíjese usted en la fórmula, es la fórmula de valor presente, el flujo que descuenta a 1 más la tasa de descuento elevado al año a descontar. En ese momento lo que va a suceder es que se va a poder calcular ahora sí el valor del dinero en el tiempo en cada uno de los flujos correspondientes, cosa que en este método de pre-recuperación normalito no lo contempla. Entonces el siguiente método va a ser un tanto más factible, más viable, su tiempo va a ser de mejor consideración. Ahora bien, ¿qué es lo que aprendimos en esta sesión? Bueno, seguimos un método inmiscuidos en los métodos de evaluación de proyecto de inversión. Pudimos conocer el índice de rentabilidad, la gran importancia que tiene consigo, asimismo como el periodo de recuperación, el factor del tiempo, que tanto vamos a recuperar la inversión inicial. De momento ha sido todo en esta sesión, le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.